Muy buenas tardes, yo me llamo Oriol Roda, como Armando ha dicho. Soy doctor en biología molecular, estuve la mitad de mi carrera profesional dedicándome a la ciencia y en 2010, después de una crisis vital donde me di cuenta de que yo lo que quería era ayudar a la gente, dejé la carrera científica y me empecé a dedicar al mundo del deporte. Inicié el proyecto de mi vida con una aplicación de entrenamiento que se llamaba Mammoth Hunters. Estuvimos 10 años, durante estos 10 años llegamos a entrenar a 700.000 personas, más de 10 millones de entrenamientos acumulados, pero desgraciadamente en 2022 el proyecto llegó a su fin, tuvimos que cerrar la empresa y yo me quedé arruinado, pero no me rendí. Y en 2023 abrí otro proyecto que es el podcast Gente Interesante, que actualmente está en pleno crecimiento. Es un podcast donde yo entrevisto a los expertos, a los mayores expertos en España y próximamente en el mundo sobre salud, sobre rendimiento, sobre deporte. Llevamos más de 3 millones de descargas, 120.000 seguidores en YouTube y actualmente es uno de los podcasts de referencia del mundo del estilo de vida y de la longevidad en España. Y hoy estoy aquí porque a lo largo de todos estos años que llevo dedicándome a este mundo del estilo de vida, de la longevidad, siempre ha habido una pregunta que me ha perseguido, que es ¿cuáles son las barreras, las limitaciones más grandes que tenemos para llegar a nuestro máximo potencial? Y de hecho hoy estoy aquí para presentar lo que es la primera vez que lo presento, que es el resultado de leer centenares de artículos, de analizar los millones de entrenamientos que hicimos en Mammoth Hunters, de hablar con muchísima gente, de pensar mucho, pero sobre todo de una experiencia personal, que es una experiencia que llegó justamente en la pandemia, porque yo, igual que probablemente todos vosotros, estuve 3 meses encerrado en una casa, pero tuve la gran suerte de poder marcharme de Barcelona 2 o 3 días antes de que nos encerraran y fui a parar a una casita de campo que estaba rodeado de naturaleza, pero que no tenía nada, ningún confort, no tenía agua caliente, no tenía calefacción, apenas teníamos un sitio para cocinar. Y fueron los 3 meses más felices de mi vida. Y en ese momento me di cuenta de una cosa que espero que al final de esta charla también compartáis conmigo, y es que la comodidad es probablemente la mayor barrera que tenemos hoy en día para llegar a nuestro potencial humano. Y yo he llamado a este concepto la prisión de terciopelo. La prisión de terciopelo es muy suave, es muy cómoda, pero nos limita. Y a lo mejor os sorprenda que diga esto, que diga que la comodidad es mala, que la comodidad nos puede dañar, porque es evidente que la comodidad tiene cosas geniales. La vida que tenemos actualmente, tan cómoda, nos permite vivir pues mejor que nunca. Pero esta comodidad genera debilidades. Son pequeñas debilidades que en el día a día no se notan, pero se van acumulando a lo largo de los años, de las décadas, hasta el momento en que pasan a ser dramáticas y fatales en muchos casos. Y hoy os pondré algunos ejemplos de ella. Pero este es un concepto que yo no me he inventado. Yo no me he inventado esta idea. Ya hace 2000 años los estoicos hablaron de esto. Los estoicos se dieron cuenta de que las adversidades, cuando no estamos preparadas a ellas, nos limitan y que vivimos pendientes de ellas. Y ellos desarrollaron toda una teoría, toda una filosofía en la que, como Marco Aurelio decía, lo que se interpone en nuestro camino es al final el camino. Ellos predicaban pues el exponernos de forma voluntaria a las dificultades. Dormían en el suelo, se exponían al frío, se exponían al ayuno, para fortalecerse y también para aprender que lo que es externo al final no tiene por qué ser interno, que podemos disasociar lo que viene de fuera con lo que vivimos dentro. Pero esto no se queda aquí, evidentemente. Más recientemente tenemos pensadores como Nassim Taleb, que en su famoso libro Antifrágil, ya ponía hasta un marco matemático a esto. Él le llamaba la antifragilidad y él contraponía la fragilidad, que es cuando un sistema se rompe ante perturbaciones, a la robustez, que es cuando un sistema es resistente a las perturbaciones, y la antifragilidad, que es cuando un sistema se hace fuerte con las perturbaciones. El deporte es antifragilidad. Generas un estrés que genera sobrecompensaciones y nos fortalecemos. Pero ejemplos como estos están en todos sitios. La naturaleza es antifrágil, la evolución es antifrágil.
La cerámica japonesa, cuando se rompe, en lugar de tirarla o de juntarla para que no se noten los fallos, la vuelven a componer poniendo hilitos de oro y el resultado final es más bonito que el original. Y la antifragilidad está muy cerca de este concepto que estamos hablando ahora. Pero es un concepto que yo creo que va un poco más allá. Es un concepto que yo he roto en cinco áreas. Y os digo que este es un trabajo, es un proyecto que estoy trabajando en él, no pretendo que estas sean las 5 áreas definitivas. Si a alguien se le ocurra otra más, si considera que alguna cosa que yo digo hoy no lo comparte, os agradeceré el feedback porque es un work in progress, por lo tanto es la primera vez que lo presento esto y estoy muy agradecido a Armando porque cuando me invitó a venir aquí dije esta es la oportunidad para sentarme, dedicar un poco de tiempo y poner estas ideas, aterrizarlas. Y estas son las que me salieron, la física, la fisiológica, la cognitiva, la emocional y finalmente otra que os mencionaré más adelante en la charla y que creo que os sorprenderá, pero creo que es muy relevante. ¿Y qué hay detrás de toda esta idea? ¿Por qué la comodidad es mala? ¿Por qué no enfrentarnos a pequeños retos o poder romper estas barreras de comodidad nos hacen mal? Pues por una cuestión de simple desajuste evolutivo. El ser humano moderno tiene 200.000 años y de estos 200.000, 199.950 los hemos pasado en un entorno que no tiene nada que ver con el actual. Un entorno en el que estábamos prácticamente todo el rato al aire libre, donde la comida no estaba presente, teníamos que salir a cazar, a recolectar, a conrear y en cambio ahora vivimos de alguna manera en la tiranía de la nevera. Tenemos la nevera siempre a nuestro alcance, hacemos 4 pasos, este movimiento y tenemos comida infinita. Y esto nuestro cuerpo no lo entiende, igual que no entiende que estemos todo el día encerrados, igual que no entiende que nos toque la luz del sol, igual que no entiende que llevemos unos zapatos que nos dejan el pie comprimido y tantas otras cosas. Y en realidad esto es de lo que va la idea de la prisión de terciopelo. Pero tampoco va de esto, va de mucho más, no solamente va de desajuste evolutivo, no solamente va de estoicismo y no solamente va de antifragilidad, va de una idea que quiero transmitir aquí, que es la idea de superar nuestros límites en todas nuestras áreas. Y aquí quiero hacer un énfasis, un pequeño parón, porque esto que estoy diciendo seguramente ya lo sabéis, porque muchos de vosotros, los que os dedicáis al deporte, ya lo estáis aplicando en vuestro mundo, en el mundo del rendimiento. Ya estáis acostumbrados a enfrentaros al esfuerzo, a la incomodidad, a superar vuestros límites, pero aquí viene el punto, lo estáis haciendo solo en una dimensión de vuestra vida. Lo estáis haciendo en la dimensión probablemente física. ¿Y qué pasa cuando solo trabajamos una dimensión en nuestra vida? Pues que nos podemos encontrar en una situación como esta, y es que el rendimiento puede ser opuesto a la longevidad. Lo que es bueno hoy puede ser un detrimento a lo largo de nuestra vida. Y no solo esto, nos puede llevar a una situación de desequilibrio. Y el desequilibrio es fragilidad, y esto no hace falta mucho que diga, porque Pedro ya lo acaba de contar. ¿Qué pasa cuando tenemos un cuerpo desequilibrado, cuando tenemos una persona que solo entrena el tronco superior y tiene piernas de palillo? Pues aparte de que es feo, que no es estético, es una persona que está propensa a romperse. Si no trabajamos los músculos de forma equilibrada, fomentamos la lesión. Y esto yo quiero ponerlo en esta idea, la idea del círculo de potencial. El círculo de potencial sería todas las áreas de nuestra vida en las que podemos desarrollarnos, en las que podemos romper estas barreras, estos límites de comodidad que nos hemos impuesto. Si solo trabajamos unas, por ejemplo, en la dimensión física y buscamos el rendimiento, ignoramos las otras, tenemos pues un círculo que no es un círculo, es un desequilibrio, tenemos una situación de desequilibrio que nos está limitando también. Y lo que me gustaría hacer hoy es hacer un viaje juntos en el que os voy a proponer diferentes áreas de trabajo, algunas ideas de por qué estamos limitados y qué podemos empezar a hacer para romper estas barreras. Como he dicho, no pretende ser un repaso exhaustivo, yo creo que hay tantas dimensiones como queramos y cada persona tendrá sus propias dimensiones, pero creo que esto nos dará una idea general de hacia dónde tenemos que ir trabajando. Y la primera, para empezar, es el dormir. El dormir. Dormir es el gran olvidado.
La gente no es consciente de que es la actividad más importante de nuestra vida. Nos pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Es una actividad en la que estamos indefensos, en la que no comemos y en la que no procreamos. ¿Cómo puede ser que evolutivamente dediquemos 1/3 de nuestro tiempo a una cosa que sería tan inútil para la supervivencia si no fuera completamente imprescindible? Si no dormimos bien, una sola noche de no dormir bien deja nuestro metabolismo igual que un diabético tipo 2. Si no dormimos bien, somos incapaces de pensar, no podemos recuperarnos de un buen entrenamiento. Pero no solo esto, a largo plazo afecta a nuestro rendimiento cognitivo, es uno de los factores principales de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades cardiovasculares y también del cáncer. ¿Y qué tenemos que hacer para dormir bien? Pues empezar a romper estas barreras que nos hemos creado. La primera de todas es una mental. Esta idea que prevalece en la población de que dormir poco es bueno, que dormir 4 horas implica más rendimiento. ¿Cuánta gente me he encontrado que alardea de que solo duerme 4 o 6 horas? Y yo solo puedo sentir pues tristeza y pena porque esta persona está pagando un precio, pagará un precio al cabo de 20 años. Cada día nos levantamos con café. Necesitamos el café para rendir y sin el café no podemos funcionar, pero sabemos que el café, si lo tomamos más allá del mediodía, afectará nuestra capacidad de dormir bien. Estamos todo el día encerrados, no nos toca la luz solar. ¿Cómo vamos a regular el ritmo circadiano que se regula con el sol si no vemos el sol? Y tantas otras cosas. O la exposición a las pantallas por la noche, ya no solo por la luz azul, que sí, reduce la melatonina, pero no es el factor principal, activa nuestra mente en un momento en que nuestra mente tendría que estar bajando. Por lo tanto, hay todo un seguido de barreras que nos hemos puesto en nuestra vida moderna que hacen que nuestra calidad del sueño baje, y si dormimos mal no hay nada que funcione bien, así que si esto no lo tenemos superado, todo lo que os voy a contar después sirve de poco. Yo os animo a que hagáis pequeños cambios en vuestra vida. Hay uno que es muy fácil, que es que os levantéis por la mañana y abráis la ventana, salid al balcón, a la terraza o al jardín si tenéis, y que os toque la luz del sol, aunque sea 5 minutos. Pensad que estos 5 minutos le dan la señal a los ojos, a las melanopsinas del ojo, para que regulen todo el ritmo circadiano de nuestro cuerpo, para que por la noche empecemos a sentir sueño y la melatonina suba. Si podéis, también que os toque la luz del atardecer un momento para volver a sincronizar, y evidentemente no miréis pantallas por la noche. Los 3 pilares del cuerpo, la parte física. De aquí no hablaré mucho porque todos sabéis mucho más que yo. Pedro acaba de hablar muchísimo de este tema, pero a grosso modo podríamos decir que tenemos 3 capacidades físicas principales: la fuerza, la movilidad y la resistencia. La fuerza hemos hablado mucho, la movilidad es todo lo que estaba hablando Pedro sobre el límite de rango de movimiento, la capacidad de movernos libremente en todo el rango de movimiento, que nos da calidad del movimiento y que permite aplicar las fuerzas de forma óptima. Y la resistencia, pues la capacidad cardiovascular, la eficiencia mitocondrial, que es tan importante también para la longevidad. Recordad, la fuerza, medida tanto como fuerza, en muchos casos fuerza de agarre, o como el volumen muscular, y el VO2 max, que mide capacidad cardiovascular, son los 2 predictores más importantes de longevidad. No me extendré porque todos sabéis más que yo sobre cómo entrenar, simplemente creo que sería importante pensar que tenemos que ser equilibrados aquí también. Una persona que es muy fuerte pero tiene una capacidad cardiovascular muy baja está limitada. Un atleta maratoniano que tiene una capacidad de correr 42 kilómetros en menos de 3 horas, pero luego tiene una musculatura ínfima, pues también está limitado. Así que si no buscamos el rendimiento pero buscamos la longevidad, tenemos que romper estos límites en muchas dimensiones. Y más allá del cuerpo físico tenemos la fisiología. Hoy en día en el mundo del rendimiento hay un auténtico furor por los carbohidratos, que es muy merecido, porque evidentemente el consumo de carbohidrato en alto rendimiento aumenta muchísimo la capacidad, y hoy en día los ciclistas están consumiendo unas cantidades de carbohidrato que hace unos años se pensaba que era inaudito, pero esto crea una dependencia. Y es que nuestro cuerpo está pensado o está diseñado o ha evolucionado para que use 2 sustratos energéticos principalmente, la grasa y el carbohidrato. Y el 90% del tiempo tendríamos que estar usando grasa. Pero estamos en una sociedad que hay tanto carbohidrato que mucha gente ha perdido esta capacidad.
Mucha gente estoy refiriendo al 80% de la población. Y esto se llama síndrome metabólico y, en último término, diabetes tipo 2. Hay estimaciones que dicen que en pocos años el más del 50% de la población puede tener este tipo de patologías. Y estas son fácilmente evitables con dos estrategias muy sencillas, en mi opinión. En realidad, tres. La primera es el deporte, que ya lo conocemos bien, y luego una intervención que es muy potente, una intervención aguda, que es la dieta cetogénica, que es una dieta que te fuerza a usar el metabolismo de las grasas porque eliminas completamente el carbohidrato. Yo creo que cualquier persona tendría que pasar por un periodo de ceto al menos una vez en su vida, si no de forma recurrente, para reprogramar el cuerpo y empezar a usar la grasa de forma eficiente. Y luego tenemos el ayuno intermitente, que aparte de regular la ingesta calórica, también activa pues, este metabolismo de las grasas. Y os pongo un ejemplo de una situación que yo vivo de forma recurrente, y que para mí es muy importante en esta visión de la prisión de terciopelo, de cómo estamos encadenados a nivel fisiológico. Yo llevo un grupo de gente que de forma recurrente, 3 o 4 veces al año, hacemos un mes de dieta cetogénica y 3 días de ayuno al final. Siempre que llegamos al tercer día de ayuno, la gente está pletórica de energía, está de buen humor, se siente con una capacidad mental que hacía años que no tenían y están contentas. Después de 3 días de ayuno. Gente que se ha preparado, ha evolucionado en un proceso y tiene flexibilidad metabólica. ¿Cuánta gente se salta el desayuno y está de mal humor? ¿Cuánta gente se salta una comida y tiene una pájara? ¿Esto es libertad? ¿Ser dependientes de la comida constantemente, cuando nuestro cuerpo, nuestra fisiología ha evolucionado en la escasez? Cuando nuestros antepasados tenían que estar 3 o 4 días sin comer y ese es el día que tenían que salir a cazar, porque si estaban débiles y se quedaban en casa, pues no comerían y se morirían. Pensad, este para mí es el paradigma más importante. Pero tenemos mucho más. Armando ha hablado de la criogénesis, de las terapias criogénicas, pero cuando yo hablo de termogénesis y de la regulación termogénica, voy un poco más allá. Durante otoño en Barcelona, donde vivo yo, es muy curioso porque un día de otoño de 16, 18 grados, te puedes encontrar por la calle a alguien en camiseta corta y a su lado una persona con gorro, bufanda y abrigo. ¿Cómo puede ser que en esa misma temperatura una persona necesite abrigarse tanto y la otra vaya en camiseta corta? Pues porque han perdido la capacidad de regulación termogénica. Estamos todo el día con aire acondicionado o con calefacción en un rango de temperaturas tan estrecho que nuestro cuerpo ha perdido la capacidad de autorregular la temperatura para adaptarse a situaciones un poco más extremas como pueden ser 15 grados. Y luego llega una ola de calor y la gente se muere también. Claro, es una capacidad que hemos perdido y que se puede entrenar. Nuestros antepasados vivían al aire libre y tenían que lidiar pues, con menos 30 grados en muchos sitios y sobrevivían. ¿Por qué nosotros no podemos? Así que empezar a entrenar un poquito, no hace falta ir al extremo, no hace falta hacer terapia criogénica, pero empezar a entrenar un poquito esta capacidad nos expande nuestra libertad, nos hace menos dependientes de abrigos, nos hace menos dependientes del entorno que tenemos. Y ya no solo esto, luego tenemos las intervenciones agudas, como puede ser la exposición al frío, que aumenta nuestro rendimiento cognitivo, es súper antiinflamatoria y nos genera un pool de endorfinas que nos genera un buen humor increíble, o tenemos terapias como la sauna, que para el entrenamiento de fuerza es un complemento ideal para hipertrofia muscular y además es una intervención que se ha visto que tiene efectos anti-aging muy potentes. Y por último, dentro de este apartado de fisiología, aunque en realidad esto va mucho más allá, está la gran prisión que nos hemos creado, que son estas 4 paredes que tenemos aquí. Nos pasamos todo el día encerrados entre 4 paredes. Los antepasados estaban todo el día al aire libre y nosotros ahora si estamos 10 minutos fuera ya es mucho tiempo. Y ya no estoy hablando solo de la pandemia de falta de vitamina D que tenemos, que en España el 80% de la población tiene déficit de vitamina D, cuando con 20 minutos al sol cada día tendríamos suficiente. Estoy hablando de que cuando vamos a la naturaleza, cuando estamos en un bosque, cuando vamos a la montaña, nos sentimos bien. ¿Cuántas personas se han ido un día de excursión y han estado bien por el simple hecho de estar al aire libre?
Porque nuestra especie y todas las especies de este planeta han evolucionado en el aire libre y este es nuestro espacio natural y es normal que cuando volvemos a él nos sintamos bien porque esa es nuestra casa. Así que la recomendación aquí es muy sencilla, pasad más tiempo al aire libre. Salid afuera, aprovechad cualquier oportunidad, si en lugar de coger el coche podéis andar un poco más, pues también sumaréis un poco más de movimiento y que os toque el sol. Saltamos ahora a la parte cognitiva. La parte cognitiva podríamos entrar en muchas áreas, pero yo me he centrado en una que para mí es la gran pandemia moderna que vivimos hoy en día, que es la falta de atención. Hace 15 años aparecieron las redes sociales y nos han robado la vida. Y cuando digo que nos han robado la vida, lo digo literalmente. Os cuento una cosa que es muy interesante, una reflexión que no sé si os habéis hecho nunca. El tiempo vivido es en función de cuántas memorias tenemos de ese periodo vivido. Cuando tenemos muchas memorias acumuladas, nuestra percepción del tiempo se alarga. Es por esto que 3 semanas de vacaciones, donde hacemos cosas novedosas, muchas veces parecen mucho más largos que 3 meses de vida rutinaria. Para fijar memorias necesitamos atención plena. Cuando tenemos una atención plena en lo que estamos haciendo, fijamos esa memoria. ¿Qué hacen las redes sociales? Las redes sociales nos causan suficiente atención para capturarla, pero como todo pasa tan rápido, no hay suficiente tiempo para que nada se fije. Abres el móvil, empiezas a mirar Instagram, lo bajas y han pasado 2 horas. 2 horas al día es un mes al año. Un mes al año pueden ser 5 años en tu vida. 5 años de tiempo que no sabes qué has hecho. Y luego nos dedicamos a buscar estrategias anti-aging, cuando la más fácil sería recuperar este tiempo que ya tenemos y vivirlo más intensamente. Así que aquí una buena recomendación sería sacarnos las notificaciones del móvil, evidentemente, limitar en lo máximo posible las redes sociales y luego practicar algún tipo de técnica de atención plena. Y no hace falta que sea la meditación es muy útil, a quien le guste hacer meditación funciona muy bien, pero la atención plena puede ser ir al gimnasio. Cuando vais al gimnasio o estáis haciendo cualquier deporte de intensidad, tenéis toda vuestra atención está puesta en la ejecución del ejercicio, en el movimiento de la carga, en hacer bien lo que estamos haciendo y no hay dispersión. El problema es cuando dejamos la serie y cogemos inmediatamente el Instagram y pasamos el tiempo de descanso perdidos en el éter de Internet. Mi recomendación aquí es que si vais a entrenar, dejéis el móvil en casa, dejéis la música y hagáis el entrenamiento con plena conciencia. Y si no es entrenar, que sea cualquier otra cosa, podéis cocinar con plena conciencia. Simplemente estar presente en el momento que estamos. Es acumular más memorias, es ampliar nuestra capacidad de atención, que es el gran superpoder que hemos perdido. Es poder entrar en este estado de flow, que es ese estado en que te pierdes en lo que estás haciendo y empiezas a producir lo que nunca habías producido. Este es un superpoder que hemos perdido y que yo creo que de nuevo alargaría nuestra vida y mucho nuestras capacidades. Y luego está todo lo que serían los estresores emocionales, que aquí a gente le puede sorprender que diga que el estrés emocional puede ser bueno, porque el estrés es tan malo, ¿no? El estrés es malo cuando es crónico, el estrés agudo es bueno. Y aquí os voy a poner otro ejemplo que es una situación que se ha vivido últimamente, seguramente lo sabréis, ¿no? Que hubo un gran movimiento que salió a mediados del 2012 en las universidades americanas, que era el movimiento de las microagresiones. Una cosa muy curiosa porque en las universidades americanas a partir del 2012 los profesores encontraban que sus alumnos los denunciaban porque se sentían agredidos por lo que había dicho el profesor en la clase. Pero era lo mismo que había dicho el profesor el año anterior, y los estudiantes de antes del 2012 no se sentían agredidos, después del 2012 sí. Se hizo un estudio alrededor de esto y lo que se vio es que todos los estudiantes universitarios que habían entrado a la universidad en 2012 habían vivido una infancia diferente a las anteriores. 18 años antes de que entraran en la universidad, en Estados Unidos hubo varios casos de secuestros de niños que se hicieron muy famosos y que cambiaron la percepción y la manera como los padres educaban a los niños. Antes los padres dejaban que los niños se fueran a la afuera y tenían juego sin supervisión.
Y los niños salían fuera y hacían sus cosas de niños, se pegaban entre ellos, se caían de los árboles, se rasgaban, se caían de la bicicleta, hacían lo que hacen los niños. Pero luego, después de estos casos de abducciones de niños, los padres empezaron a tener los niños más en casa, a tenerlos siempre controlados, no fuera que los secuestraran. Y esos niños crecieron sobreprotegidos. Eran niños más frágiles, eran niños que a la que se enfrentaban en una situación que no estaban acostumbrados, la vivían como una agresión. Y dio fruto a una juventud más frágil, una juventud que no tenía capacidad de gestión emocional, porque nunca se había enfrentado a ella. Esto también lo saben muy bien los expertos en persuasión y también en seducción, que te dicen que cuando quieres seducir tienes que ser capaz de enfrentarte a una situación muy incómoda, que es aproximarte a una persona que te interesa y entablar una conversación sabiendo que probablemente te va a rechazar. Y te proponen entrenamientos tan sencillos como salir a la calle y hablar con gente desconocida. Este tipo de intervenciones, estos estresores emocionales, nos hacen más resilientes, nos abren la capacidad de poder gestionar mucho mejor situaciones emocionales que luego tenemos en la vida. Porque si tu bienestar depende de que el jefe ese día no te haya gritado, de que no te hayas encontrado en el coche a alguien que también te ha pitado, o que no te hayas peleado con tu mujer, o que tus niños estén bien, lo tenemos muy mal. Tenemos que recuperar esta capacidad de estar bien independientemente de que las emociones externas nos alteren. Y ya saliendo de lo individual, vamos a lo colectivo, porque el ser humano, aunque nos hayan hecho creer esto últimamente, no tiene sentido sin un colectivo. El ser humano es un ser social. En la antigüedad, el peor castigo que te podían dar era la expulsión de la tribu, era la muerte segura, porque un humano en solitario en naturaleza es muy débil, mientras que un humano en grupo es el ápex, es el depredador más grande y no tiene ningún competidor. ¿Qué quiere decir tener propósito y tribu? Quiere decir conectar, aportar y pertenecer. Quiere decir tener estatus. Y el estatus está muy mal entendido, porque la gente piensa que estatus es tener dinero, tener likes, ser muy apreciado, pero no es esto. El estatus es sentir que tú contribuyes a una comunidad y que esta comunidad aprecia lo que haces, a cualquier nivel. Y lo sé, es mucho más fácil sentarnos en la butaca y mirar la última temporada de Wednesday en Netflix que llamar a un amigo. Pero si ese amigo no lo llamas, terminas perdiéndolo. Si no sales afuera y buscas otra gente que sea afín a ti, no conocerás más gente y al final, ¿qué está sucediendo hoy en día? Pues que hay una crisis de soledad terrible. Hay un uso desproporcionado de los antidepresivos. La gente está sola. ¿Por qué? Porque estamos todo el día encerrados en todas estas distracciones y no interaccionamos. Así que aquí no hay una solución fácil. Tenemos que hacer, por ejemplo, como ha hecho Armando, que quería conocernos y nos llamó, salió de su zona de confort, nos contactó y dijo, veniros aquí y así nos conocemos y hemos creado una nueva amistad. O tenéis que volver a reconectar con la gente que amáis, porque si no, al final terminaremos solos y una vida de soledad no vale la pena ser vivida. Y evidentemente aquí no todo es una cuestión de esforzarse y de estar constantemente buscando nuestros límites, porque la vida de esfuerzo es la que nos permite llegar a nuevos sitios, pero si luego no la disfrutamos es una vida que no vale la pena ser vivida. Y el juego también es muy importante. Y seguramente gente de aquí dirá, no, yo ya juego, yo tengo una PlayStation en casa y juego mucho rato. Pero después de todo lo que os he contado, probablemente entenderéis que si el juego no se hace en comunidad y se hace al aire libre, es un juego que no vale. Porque el juego se tiene que hacer con otras personas y en un entorno en que nos propicie este estado vital. Así que otra recomendación es que buscáis espacios lúdicos. Los que juguéis a fútbol es una oportunidad ideal. Reuniros con vuestra pandilla es un momento de felicidad. Quien le guste otro deporte o otra actividad, pues que busque ese entorno con que pueda jugar. Y aquí viene la última área, la área que se había prometido. Es un área que a lo mejor os sorprenderá, porque yo creo que la gran barrera que tenemos como sociedad, ese límite que nos hemos impuesto, es el límite de la muerte. Y os cuento por qué. El otro día entrevistaba a un filósofo y antropólogo en el podcast, a Josep Maria Faricle, que él me decía,
una buena vida es esa vida que nos prepara para una buena muerte. ¿Cómo queréis que sea el día de vuestro funeral? ¿Qué queréis que digan vuestros hijos, vuestra pareja, los compañeros de trabajo, vuestros amigos de vosotros? Seguramente, si pensáis esto, encontraréis una guía hacia dónde queréis ir en la vida. Porque a lo mejor no es lo que estáis haciendo ahora y tiene que cambiar. Pero ya no solo esto. ¿Os habéis esperado nunca pensar que todo lo que hacéis, cualquier cosa que estáis haciendo, llegará una última vez? Habrá una última vez que le deis un beso a vuestra pareja. Habrá una última vez que le deis un abrazo a vuestros padres. Habrá una última vez que podáis jugar a fútbol. O habrá una última vez que podáis salir a pasear. Pero lo curioso es que nunca sabréis cuánto es esta última vez. ¿Qué pasaría si mañana os dijeran, os quedan 3 meses de vida, y supierais que cada acción que vais a hacer será la última vez que la hacéis? Probablemente la viviríais mucho más intensamente de la que estáis viviendo ahora. Probablemente intentaríais sacar el máximo jugo de la vida, de ese momento que será el último. Pues esto es el memento mori. El memento mori es ser consciente que vamos a morir, que esto es inevitable y lo que buscamos es vivir al máximo el presente. Si pensáis que cada acción que vais a hacer puede ser la última vez que la hagáis, probablemente la viviréis mucho más intensamente. Y hasta aquí la lista de diferentes áreas en las que podemos desarrollar nuestras capacidades, en las que podemos romper estos límites que nos hemos autoimpuesto, estas comodidades, esta manera de vivir la vida en piloto automático y tomar conciencia de las cosas. Y evidentemente hay muchas áreas y no pretendo que todas las hagamos a la misma vez porque es imposible. Tenemos que trabajar en una área, cuando esta área la tenemos un poco consolidada, trabajar en otra y poco a poco ir expandiendo este entorno, estas capacidades que tenemos, estos límites, ir rompiendo estas barreras de terciopelo, un poco para aquí, un poco para allí, y el objetivo ideal sería que pudiéramos llegar a un círculo expandido donde tuviéramos auténtica libertad, porque en realidad todo esto va de libertad, no va de nada más que de libertad, de tener la capacidad de hacer cosas, de vivir la vida como la queremos vivir y no en este piloto automático. Así que yo os animo a que poco a poco, en diferentes áreas de vuestra vida, toméis las riendas, toméis estas acciones, estos pequeños cambios que os puedan ayudar a romper estas barreras de terciopelo. Y como sé que muchas veces en una charla como esta la gente solo se acuerda de la última diapositiva, de lo último que se dice, me gustaría que todos termináramos con esta imagen mental de nosotros rompiendo alguna de estas barreras de terciopelo y buscando un camino hacia la libertad. Porque solo rompiendo estas cadenas es como podremos conseguir pues, la fuerza, la alegría, la felicidad por las que hemos nacido. Muchas gracias. Cuando os dije lo que me habían inspirado todos, Uriol él no lo sabe, pero yo le veía por televisión, por YouTube, pues durante 4 meses, posiblemente todos los días, me iba a entrenar y después de entrenar y de la ducha a desayunar, huevos revueltos y salmón, proteína y grasa, de carbohidrato, y ponía la televisión. Iba aprendiendo. Y decía yo, pues a este hombre un día le tengo que conocer en persona y desde aquí nos hemos conocido ayer y es un placer. Pues nada, Uriol, muchísimas gracias.